El primer síntoma no fue tristeza. Fue el cuerpo. Un día desperté y me dolía todo. No había hecho ejercicio, no me había golpeado, no estaba enfermo, pero sentía el cuerpo pesado, como si hubiera corrido kilómetros mientras dormía. Era un cansancio extraño, profundo, que no se explicaba con lógica. Me levanté igual. Me vestí igual. Salí de casa igual. Porque eso hacía siempre, seguir aunque algo no estuviera bien. Durante semanas ignoré las señales. El cansancio constante. La falta de concentración. Esa sensación de estar presente físicamente, pero ausente por dentro. Decía estoy bien tantas veces que casi me lo creí. Hasta que una mañana, en medio de una tarea simple, mis manos comenzaron a temblar. Nada grave. Nada visible para los demás. Pero para mí fue imposible ignorarlo. Me senté. Respiré. Y por primera vez no supe qué hacer. No estaba triste. No estaba deprimido. No estaba roto. Estaba exhausto de resistir. Resistir expectativas. Resistir comparaciones. Resistir la idea de que debía poder con todo. Resistir la presión de avanzar sin detenerme. Me di cuenta de que había convertido la resistencia en mi personalidad. Y eso me estaba pasando factura. Ese día no hice nada extraordinario. No tomé decisiones drásticas. No cambié mi vida de golpe. Hice algo mucho más difícil, me permití parar sin sentir culpa. Cancelé planes. Apagué el teléfono. Me recosté sin justificarme. Y en ese silencio apareció algo que llevaba tiempo oculto, una tristeza tranquila, sin drama, sin lágrimas, solo honesta. Entendí que no siempre necesitamos motivación. A veces necesitamos descanso emocional. Los días siguientes comencé a escucharme más. A respetar mis límites. A no explicarme tanto. A decir no puedo hoy sin sentir vergüenza. No fue fácil. Porque el mundo aplaude al que aguanta, no al que se cuida. Pero poco a poco el cuerpo dejó de doler. La mente se aclaró. Y yo volví a sentirme presente. Hoy entiendo algo que nadie me enseñó, no estás fallando por cansarte. Estás siendo humano. Y cuidarte no es rendirte. Es elegir seguir, sin destruirte en el proceso. Pero esa experiencia no terminó ahí. Fue apenas el inicio de un aprendizaje más profundo. Porque detenerse un día es sencillo, lo difícil es sostener esa decisión en un mundo que insiste en que debes correr. Comencé a notar cómo la resistencia se había infiltrado en cada aspecto de mi vida. En el trabajo, donde aceptaba más de lo que podía. En las amistades, donde callaba mis necesidades para no incomodar. En mi familia, donde aparentaba fortaleza para no preocupar. La resistencia era mi disfraz, y debajo de él había un ser humano agotado. Me pregunté entonces, ¿qué pasaría si empezaba a vivir sin ese disfraz? ¿Qué pasaría si mostraba mi cansancio, si admitía mis límites, si dejaba de fingir? La respuesta no llegó de inmediato, pero la pregunta se convirtió en mi nueva brújula. Empecé a escribir lo que sentía. No grandes textos, apenas frases, hoy me pesa el cuerpo, hoy necesito silencio, hoy quiero estar conmigo. Escribir era como abrir una ventana en una habitación cerrada. También aprendí a caminar más despacio. A detenerme en las esquinas, a mirar el cielo, a escuchar el ruido de la ciudad sin prisa. Cada pausa era un recordatorio de que no tenía que correr todo el tiempo. La resistencia me había enseñado a sobrevivir. El descanso me estaba enseñando a vivir. Los días posteriores a aquella pausa fueron un terreno nuevo, casi desconocido. No era sencillo sostener la decisión de detenerme en un mundo que insiste en que debes correr. Cada mañana, al despertar, sentía la tentación de volver a la rutina automática, levantarme, vestirme, salir, aparentar que todo estaba bajo control. Pero la carta invisible que mi cuerpo me había escrito con dolor y cansancio seguía ahí, recordándome que debía escuchar. Comencé a observar con más atención los pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos. El modo en que mi respiración se aceleraba cuando me exigía demasiado. La forma en que mi espalda se tensaba al aceptar compromisos que no quería. El silencio incómodo que me envolvía cuando decía sí queriendo decir no. Descubrí que mi cuerpo llevaba años hablándome, pero yo había decidido ignorarlo.
Aprendí a darle espacio a esas señales. Si estaba cansado, descansaba. Si estaba ansioso, escribía. Si estaba triste, lloraba. Y poco a poco entendí que no era debilidad reconocerlo, sino un acto de valentía. Porque la verdadera fortaleza no está en resistir sin pausa, sino en saber cuándo detenerse para no quebrarse. Me di cuenta de que había construido una identidad basada en la resistencia. Era el fuerte, el que nunca se rinde, el que siempre puede con todo. Pero detrás de esos títulos había un ser humano agotado, que necesitaba permiso para ser vulnerable. Y ese permiso solo podía dármelo yo. Los días siguientes fueron un ejercicio de honestidad. Aprendí a decir no puedo hoy sin sentir vergüenza. Aprendí a cancelar planes sin justificarme. Aprendí a escuchar mi silencio sin miedo. Y en ese proceso descubrí algo que nunca me habían enseñado, que cuidarse no es rendirse, es elegir seguir sin destruirse en el camino. No fue sencillo. El mundo aplaude al que aguanta, no al que se cuida. La sociedad celebra la productividad, la resistencia, la capacidad de estar siempre disponible. Pero yo comencé a celebrar mis pausas, mis descansos, mis límites. Porque ahí estaba la verdadera recuperación. Con el tiempo, el cuerpo dejó de doler. La mente se aclaró. Y yo volví a sentirme presente. No perfecto, no invencible, pero sí más humano. Hoy entiendo que no estás fallando por cansarte. Estás siendo humano. Y ser humano implica aceptar que no podemos con todo, que necesitamos descanso, que merecemos cuidado. La lección más grande fue descubrir que la resistencia no es un destino, sino un camino que debe tener pausas. Que la vida no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto te permites vivir con autenticidad. Ahora, cada vez que siento el impulso de correr sin detenerme, recuerdo aquel día en que mis manos temblaron. Ese pequeño gesto físico fue el aviso más honesto que mi cuerpo me dio. Y agradezco haberlo escuchado. Porque desde entonces aprendí que no siempre necesitamos motivación, metas o grandes logros. A veces lo único que necesitamos es descanso emocional. Un espacio para respirar, para sentir, para recordar que seguimos aquí. Hoy camino más despacio. Observo el cielo, escucho la ciudad, dejo que el viento me recuerde que estoy vivo. Y cuando el cansancio regresa, ya no lo veo como un enemigo. Lo veo como una señal, como una invitación a cuidarme. La resistencia me enseñó a sobrevivir. El descanso me enseñó a vivir. Y esa diferencia lo cambió todo. Con el paso de los meses, empecé a notar cómo mi entorno también cambiaba. Al principio, algunos no entendían mis pausas. Me preguntaban por qué estaba menos disponible, por qué ya no aceptaba todo, por qué parecía más distante. Pero poco a poco comprendí que no era distancia, era respeto hacia mí mismo. Y quienes realmente me querían, lo entendieron. Descubrí que al cuidarme también estaba enseñando a otros a hacerlo. Que decir no puedo abría la puerta para que alguien más dijera lo mismo sin culpa. Que mostrar mi vulnerabilidad permitía que otros mostraran la suya. Y así, lo que empezó como un acto solitario de descanso se convirtió en un gesto compartido de humanidad. Aprendí a redefinir el éxito. Ya no era resistir más que nadie, ni acumular logros sin pausa. El éxito era poder mirarme al espejo y reconocerme sin máscaras. Era sentirme presente en mis días, incluso en los más simples. Era poder disfrutar de un café sin prisa, de una conversación sin distracciones, de un silencio sin incomodidad. Hoy sé que la vida no se trata de correr hasta agotarse. Se trata de caminar con honestidad, de detenerse cuando es necesario, de escuchar las señales que el cuerpo y la mente nos envían. Y aunque aún tropiezo, aunque todavía me exijo más de lo necesario, ya no me castigo como antes. Ahora me acompaño. La resistencia me dio una identidad, pero el descanso me devolvió la vida. Y esa es la lección que quiero guardar, que cuidarse no es rendirse, es elegir seguir sin destruirse en el proceso. Eso es todo amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas, nos vemos la próxima.